Sábado hay un pleno sumamente especial en el Congreso de la República porque se va a ver este dictamen que se ha aprobado ya en una comisión multipartidaria, Economía y Agricultura, que busca implementar una nueva ley para la agroindustria que tiene dos pilares fundamentales: el tema laboral, un nuevo marco laboral, y también, no se habla mucho de esto, un nuevo marco tributario. Vamos a entrar a ese análisis con la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban, pero antes, en principio saludarla. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Quería empezar, vamos a dejar el tema agrario para un poco más adelante, porque quería escuchar sus opiniones y sus reacciones a lo que ha ocurrido esta semana, nada menos que con la presidenta del Congreso, su colega Mirta Vázquez. Desde la bancada, ojo, desde la vocería de la bancada de Podemos Perú, han amenazado con no solo censurar a la presidenta del Parlamento, sino censurar a toda la mesa directiva si es que cumple con la ley, y así hay que decirlo, si es que entrega una respuesta al Tribunal Constitucional sobre el tema de la aprobada ley por insistencia que devuelve fondos a los afiliados a la ONP. Evidentemente el Congreso tiene que contestar, y a la bancada de Podemos no le gusta que se conteste, digamos, con cierta, ni siquiera diría celeridad, sino que se conteste no esperando hasta el final. ¿Cuál es su posición? Bueno, Omar, esa es, digamos, una excusa, ¿no? Es una excusa para golpear a la mesa directiva. Y bueno, yo estoy, por supuesto, completamente en desacuerdo. Además pienso que es una propuesta solo del congresista Aarón Espinosa, ¿no? Porque entiendo que cuando se le preguntó al congresista Almerí sobre el mismo tema, él dijo que en realidad ellos no lo habían conversado a nivel de la bancada. Además, hay otro asunto fundamental. Mirta Vázquez, a través de un tuit, ha dicho que se va a contestar con la debida diligencia. Eso implica que no se va a contestar apresuradamente tampoco, sino que se va a hacer un análisis específico. Pero ojo, ¿por qué vamos a contratar a abogados caros si tenemos al procurador del Congreso, que puede tranquilamente hacer su trabajo? Sí, claro, pero ojo, no solamente es la bancada de Podemos, también congresistas de la bancada, de la nueva Constitución, también han amenazado en la misma línea. A lo que voy, porque usted dice que esa es una excusa. Hay un nuevo intento de algunos grupos en el Parlamento de volver a una situación de inestabilidad. Bueno, yo creo que hay, digamos, varios temas ahí que se ponen en juego, ¿no? En primer lugar, pienso que la presidencia ha tenido una buena gestión en los pocos y breves momentos que ha tenido, ¿no? O sea, apenas un mes. Porque miren, tenemos una agenda del Pleno que era gigantesca. Sí. Una agenda que tenía como 60 y tantas páginas. Mirta Vázquez ha intentado que esa agenda se reduzca a lo mínimo y que se puedan aprobar muchas de las leyes que están en la agenda. Porque, o sea, ¿cuál era el interés de poner leyes en la agenda? Bueno, que se vaya este 28 de julio del 2021 y se archiva todo y comenzamos con borrón y cuenta nueva a partir de la nueva legislatura. Y eso a nosotros en realidad nos parece mal, porque hay una serie de demandas en esas propuestas también. Y muchas de las demandas estaban vinculadas con convertir a centros poblados en distritos. Y precisamente los congresistas de Nueva Constitución, especialmente la congresista Bartolo, tenía varios reclamos al respecto. Y incluso reclamos, digamos, no de su propia propuesta, sino que ella había visto que había mucha gente en los alrededores del Congreso que estaban esperando por esas leyes, ¿no? Y la verdad es que eso es un maltrato tremendo a la población que viene muy entusiasmada para esperar que sus centros poblados se conviertan en distritos. Eso ha sido positivo, eso ha sido muy positivo. Pero el Congreso puede hacer eso. Estas propuestas. Yo tenía entendido que el Congreso ya no podía crear nuevos distritos. No, el Congreso no puede crear nuevos distritos. Digamos, son un grupo de normas y propuestas de ley que habían regresado del Ejecutivo, sí, pues, observadas y que se van a... pero eran mínimas, muy anteriores, de hace 4 o 5 años. Pero eso nos lleva...
Eso nos lleva al fondo del asunto, congresista Rocío Silva Santisteban, ¿no? No cree, digamos, que con el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional este ascenso automático de los trabajadores CASA en el sector salud, ya es un mensaje de que, señores, ustedes están aprobando leyes y leyes sin ningún sustento técnico, sin que estén enmarcadas dentro de los parámetros constitucionales? Mira, lo del tema del CAS es un tema que había un gran reclamo de los trabajadores del sector estatal desde hace muchos años. Yo entiendo. El régimen CAS era un régimen que iba a ser, digamos, por un tiempo y que de pronto se convirtió en el régimen del sector estatal para contratar, digamos, a trabajadores con menos derechos, ¿no? Yo entiendo. Entonces, las justificaciones, me parecen válidas las justificaciones. Lo que me parece mal, insisto, es que se siga jugando con la expectativa de esa población que ustedes dicen defender porque termina cayéndose en el Tribunal Constitucional. No, bueno, yo también, digamos, hay algunas normas que creo van a ir al Tribunal Constitucional y sobre las cuales yo he tenido varios desacuerdos, como la de la ONP, pero hay otras que me parece que sí era urgente, digamos, que el Congreso tome una iniciativa al respecto. Por ejemplo, la derogación de la Ley de Promoción Agraria, ¿no? No sé si vamos a hablar sobre eso más adelante. Entremos a eso de fondo porque es un tema que va a estar vigente el día de mañana. Se ha aprobado finalmente un texto que entiendo, y ahí ha habido un debate, que entre los puntos más importantes eleva el jornal mínimo para los trabajadores a 58 soles.77. Es lo que decían. Ayer conversaba con Eduardo Segarra, investigador principal de Grada, y me decía que por un sistema de cálculo en verdad lo asciende a 49 soles punto algo. Finalmente se está incrementando el costo de los trabajadores. ¿El Frente Amplio está de acuerdo con este dictamen aprobado en la Comisión Multisectorial? Bueno, nosotros hemos estado analizando la propuesta y a ver, la propuesta tiene varios elementos que son complicados, ¿no? En primer lugar, el artículo 3 sobre el régimen laboral tiene algo así como, bueno, tiene muchos incisos que especifican toda una serie de planteamientos que ya están en el régimen general. Entonces, no entendemos específicamente por qué se ha incluido tantos incisos, o sea, por qué se está reglamentando de esa manera cuando se podría plantear un régimen general con algunas variaciones. Eso es uno. Después, los empresarios entiendo que no están de acuerdo con esta propuesta y los trabajadores tampoco. Es verdad, o sea, ni los empresarios ni los trabajadores están de acuerdo con la propuesta. Los empresarios porque les parece mucho y los trabajadores porque les parece poco. Entonces, habría que, digamos, justamente uno de los temas que estábamos discutiendo mientras yo entraba acá, pero hemos estado en una reunión con mi colega Mita Vázquez, con otros colegas, con un grupo de expertos, con Eduardo Segarra también, y Javier Mujica, en fin, que hacen un planteamiento, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. El primer planteamiento es que se debe simplificar la ley. La ley tiene demasiados elementos y el diablo está en los detalles. Así que es preferible simplificar la ley, que se acoja al 728, como lo dice, o sea, lo dice, pero incluye toda una serie de elementos que ya están en el 728. Entonces, ¿por qué no es necesario? Eso uno. Después, el propio... Para que la gente lo entienda, para que la gente que nos escucha lo entienda, el 728 es el régimen general privado donde está cualquier trabajador en planilla, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente, es el régimen general privado, que además incluye, por supuesto, también el trabajo estacional, porque uno de los graves problemas de la agroindustria es que, digamos, hay determinados trabajadores que sí trabajan todo el año, pero hay una gran cantidad de trabajadores que tienen un trabajo estacional, que es también, por ejemplo, un régimen similar al régimen de construcción civil. O sea, construcción civil, el trabajador termina de construir y sale del contrato. O sea, claro, está en stand-by, digamos, ¿no? Pero no está ganando nada. Entonces, sobre ese punto, los trabajadores tenían algunas exigencias en relación con lo que implicaba jubilarse. O sea, ¿cómo te jubilas de un régimen que no te da trabajo los 12 meses del año? Si no solo es estacional. Entonces, ahí habían planteado unas exigencias que yo sí creo que esta propuesta las ha recogido.
¿Como Pero cuáles? ¿Como el cuáles? punto nodal, por ejemplo, que no se considere como exigencia que para la jubilación que haya una entrega de los 12 meses. O sea, por ejemplo, se pide para la jubilación 20 años, ya, que no sean 20 años, que sean ONP. 15 años, porque son, claro, para la ONP. No estamos hablando de la ONP, que es el régimen, bueno, de muchos trabajadores. La AFP es diferente, tiene su propio estatuto. Eso por un lado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que te quería comentar... Pero en el fondo del asunto, y usted se ha reunido con empresarios y con trabajadores, uno de los puntos, digamos, para hacerlo más simple para la gente que nos escucha, para los empresarios, como usted bien dice, esto va a ser más caro. Y lo dicen claramente, esto va a ser 60% más caro en costos laborales, es lo que ha dicho el gremio en una conferencia el día de hoy. Sí. Y va a generar, según los empresarios, que 200.000 agricultores se queden sin trabajo. 1 de cada 3 se van a quedar sin trabajo. Pero desde el sector del trabajador agrario piden más. ¿Cómo hacemos para compatibilizar esta brecha tan grande? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, uno de los asuntos es que... Eduardo Segarra, por ejemplo, ha dicho que el que los empleadores aporten menos a salud implica una especie de, digamos, bonificación que no se menciona, pero que en realidad le estamos pagando todos. Sí, claro. Porque son aproximadamente, era algo así como 1.000 millones o algo por el estilo de beneficios tributarios en general, pero en realidad es más, porque está vinculado con, digamos, con un intangible, además, que es salud. O sea, salud todos deberían de aportar lo mismo, ¿no? Sí, pero me parece, congresista Rocío Silva Santesteban, y quizá me equivoque, pero creo que el punto álgido, más que en el tema de salud, que se puede corregir, ¿no? Ahora la norma plantea que aporten 7%, deberían aportar 9%, y en el tema tributario también hay cierto consenso. Claro, pero me parece que lo álgido es el laboral. Remuneración. Sí, es la remuneración, obviamente, es la remuneración. Y eso va a tener que haber un justo medio que no le va a gustar ni a unos ni a otros. Pero tendríamos que plantear un justo medio. Pero usted eso por un lado. Y por otro lado... ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que el día de mañana se apruebe este dictamen? El día de mañana, ojo, ¿ah? Sí, en efecto. Yo no sé si están dadas las condiciones. Y por otro lado, Omar, ojo, la legislatura se ha ampliado el día de mañana con una agenda específica solo por el día de mañana. Y mañana no podemos plantear, digamos, una ampliación. Ya no se puede. Ya no se puede. O sea, según el reglamento, solo mañana se amplía, el día domingo ya no. No, o sea, la legislatura solo se ha ampliado hasta el día de mañana. Entonces, mañana tenemos que terminar de discutir la ley. ¿Vamos a terminar de hacerlo? No lo sé. Ahora, uno de los grandes temores, y se lo digo con toda franqueza, es que esta ley que en teoría busca beneficiar al trabajador de la agroindustria termine perjudicándolo en el sentido de que volvamos tan caro el costo del trabajador que los terminemos empujando a la informalidad, como ya pasa actualmente en el mercado laboral. ¿Ah? Pero, Mar, mira, no va a ser un trabajador caro, sino que ni siquiera va a ser un trabajador con el mismo nivel de beneficios de los trabajadores en otros sectores, ¿no? Sector construcción civil, pues la gente también se tendría que quejar porque es un trabajador caro. Y un trabajador, ¿por qué? ¿Por qué el sector de construcción civil, digamos, tiene mucha estabilidad en relación, digamos, con los propios trabajadores? ¿Sabes por qué? Porque tienen sindicatos. Y porque tienen sindicatos que saben negociar. Y el gran problema de la agroindustria es que el trabajador sindicalizado es el 3% nada más. Hay bajísima sindicalización en ese sector y les ha impedido hacer negociaciones colectivas. Eso sí sería un excelente aporte, por ejemplo, a la realidad del sector. Pero yo me refería a elevar a un mínimo de casi 1.800, como le escuchaba al congresista Lenin Checo. Podría ser inviable su contratación. Ojo, hablando del mínimo, no del promedio, del sueldo mínimo. Claro, pero la propuesta que está en la ley es mucho menos, ¿no? Sí, la propuesta que está en la ley es 1.500, incluido CTS.
lo cual a mí me parece mal, porque la CTS debe ser otra cosa completamente diferente, porque la CTS no la puedes recibir con tu sueldo, porque está puesta en el banco, ¿para qué? Para cuando tú te quedas sin trabajo. Entonces, también ahí se está distorsionando, ¿no? O sea, hay una distorsión de lo que implican los derechos de los trabajadores, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en consideración todos. O sea, yo también quisiera, no sé, o sea, siempre cuando hablo de mí misma y de mi ámbito laboral pienso en la universidad, ¿no? Que es donde me he trabajado hace 30 años. Pero digamos, o sea, no hay mucha estabilidad tampoco, pero, por ejemplo, si a nosotros nos dijeran, oiga, le subimos un poquito más el sueldo, pero ponen la CTS, todos diríamos sí, porque necesitamos más sueldo, pero en realidad necesitamos la CTS. La CTS es básica para una situación en la que te quedas totalmente desempleado. Yo le puedo asegurar, Entonces, usted pregúntale a un trabajador si prefiere tener la CTS guardada o tenerla en la mano y tener mayor liquidez, le va a decir que prefiere mayor liquidez. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, digamos, tenemos la urgencia del día a día. Pero ¿sabes qué, Omar? No hay que pensar desde esa perspectiva, hay que pensar desde una perspectiva previsional. Y para pensar eso tenemos que pensarlo con la mente de legisladores y no del trabajador que está en la urgencia, urgido. O sea, yo si me pienso a mí urgida, deme la plata, pues, por supuesto, estoy urgida. Pero tenemos nosotros como legisladores que pensar en cuál es la necesidad del trabajador también cuando se quede sin trabajo. Y la CTS es muy importante. Yo he usado mi CTS, ojo, he usado mi CTS y me ha servido. Entonces, es bien importante tener en consideración todos estos elementos. Otra cosa que se ha incluido en la ley, que hay diferentes posiciones en relación con ese punto, es aumentar la remuneración mínimo vital bajo el concepto de bonificación por transporte. Eso, digamos, eso beneficia al trabajador, es cierto, es importante, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa y qué implica el beneficio por transporte? O sea, en realidad es lo que se plantea como beneficio por alimento o por escolaridad cuando se le da a todo el mundo, ¿no? A lo que iba diciéndole, digamos, el elevar el costo, me refería no solo a este 25% adicional, sino a todas las bonificaciones y mayores condiciones que se le está agregando. Pueden terminar, yo estoy de acuerdo que deberían ganar muchísimo más porque es un trabajo arduo y considero que en el sector ha habido y hay demasiada informalidad, hay trabajadores explotados a través de service y muy bien que se ponga claramente que están prohibidas las service. Mi temor es hasta qué punto presionamos. ¿Cuál es el punto de equilibrio adecuado para evitar justamente que esos trabajadores terminen pasando a la informalidad o no siendo contratados porque son muy caros? Ese es el punto. ¿Dónde está ese punto de equilibrio? Es la pregunta. Sí, se tiene que plantear el punto de equilibrio, pero lo que te digo es una cosa. Según lo que hemos conversado con Armando Mendoza, con varios otros economistas, lo que implicaría con esta nueva... digamos, con este nuevo monto de remuneración mínima, sería un 15% menos en las utilidades de todo el sector. Un 15% menos en las utilidades de todo el sector. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntarle después de la pausa justamente a un representante de este sector para que nos diga. No tenemos pausa. Muchas gracias, congresista Rocío Silva Santiesteban, por estos comentarios. Vamos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana. Sin duda va a ser polémico cualquier cosa que se defina en el Congreso de la República